In extremis, regresamos a Análisis en Política aquí en Radio Fuego 106.5 FM. Son las 8:57 de la mañana, lunes 10 de julio. Más vale tarde que nunca. Estas son las experiencias y las maravillas de la televisión, porque nada está dicho. Hay que saber improvisar. Y realmente que hoy ha sido una improvisación maravillosa, porque todo esto se saca aprendizajes. Y en este caso, evidentemente, como la candidata no era, digamos, una candidata de poco peso, sino que estamos hablando de una posible candidata a la vicepresidencia de la República en binomio con Fernando Villavicencio, Andrea González Nader, no podíamos desaprovechar la oportunidad, así sea de unos pocos minutos. Vamos a ver cuánto nos alargamos. Insisto, vamos a improvisar aquí con Andrea. Andrea, te agradezco por estar con nosotros. Bienvenido a Fuego, bienvenido a nuestra casa. A ver, primero cuéntanos qué pasó en el camino. Ricardo, justamente hablando del tema del corre-corre de las campañas, ¿no? Tenemos el tráfico de la vía La Costa, se juntó con un accidente en la perimetral. No he tenido chance de revisar el Twitter, pero vi 2 ambulancias de bomberos, espero que esté todo bien. Ajá, sí. Pero bueno, parte del por qué también estoy metida en la política es porque como residente de la vía La Costa, entiendo las necesidades que tenemos muchas veces las localidades que no son escuchadas por las autoridades, tanto las que se van como las que vienen. Claro. Creo que el tema de mejorar también el tráfico de los lugares, de las ciudades grandes, porque esto se repite en Manta, Santo Domingo, en Quito, en Cuenca bastante menos, es parte de la prioridad. Pero sí, tuvimos un atraso por el tráfico. Andrea, y te pregunto, ¿tú qué me dices a mí? Yo cuando te vi como candidata, a ver, tú fuiste candidata a viceprefecta. Sí, en 2019. 36 años, guayaquileña, fuiste candidata a la asamblea. También. Que tú dijiste en una entrevista, mejor que no estuve en esa asamblea. ¿Qué asamblea del infierno? Pues no. No, total. Yo pensé que la anterior era la peor, pero esta fue mucho peor. Sí. Y a pesar de que yo no pude físicamente acompañar a Fernando en esa lucha que él tuvo, porque incluso cuando estábamos en campañas, cuando él estaba para candidato asambleísta, una de las preguntas que le hacían es: ¿cómo va a ser una sola persona para luchar contra toda una masa? Y pues él lo demostró. Sí, agradezco profundamente no haber sido parte de la peor asamblea que tuvo el país. Pero me parece interesante, y lo comentaba cuando estaba empezando el programa, de que yo te voy a decir la perspectiva que yo tuve apenas te vi. Yo dije, estamos en un país con inseguridad, con narcotráfico, con inestabilidad política, y viene Andrea y me plantea que una arista del problema de fondo que tiene el país también tiene que ver con el tema ambiental. Y yo lo que saco en conclusión, generalmente el tema ambiental, y tú estarás de acuerdo conmigo, digamos, principios de izquierda en países de primer mundo. ¿Estamos de acuerdo? Y la última rueda del coche, claro. Exactamente, es la última rueda del coche y sale el argumento, no es lo más importante, Así es lo que se podría dejar de lado, pero ¿por qué en este caso, en este país que se cae a pedazos, sigue siendo un tema relevante? ¿Cómo lo relacionas? Porque es increíble que romanticemos, como lo hacemos, el tema de toda la ilegalidad que ocurre alrededor de nuestros recursos naturales renovables y no renovables. Y te lo pongo en 2 aspectos, como muy puntuales. El primero, esto fue hace un mes más o menos, salió la noticia de que uno de los campamentos de oro ilegal que había sido desmantelado por nuestros militares, que pertenecía, si mal no recuerdo, a los Tiguerones, sí, sacaba $60,000 al mes de oro extraído de manera ilegal para compra de armas. O sea, estamos hablando de que estos grupos organizados se están llevando nuestro país en peso, nuestros recursos no renovables, no vamos a poder hacer más oro, y esos mismos $60,000 son utilizados para comprar armas para venir a matarnos. Entonces, aquí hay que separar el romanticismo de pensar que la minería ilegal es una persona artesanal, no regulada, que siempre lo ha hecho y que lo hemos dejado en esta ilegalidad, que sí sucede, con la cantidad de dinero que se meten por la minería ilegal los mismos grupos de narcotraficantes y delincuentes con los que estamos combatiendo. Uno, la segunda, el tráfico con el mercado negro asiático, sí, que no solamente se van las aletas de tiburón y la pesca ilegal, sino que ahora tenemos un mercado creciente de huesos de jaguar. Y claro, yo un jaguar va a ser muy difícil que lo pueda pasar. Esto? Porque esto no es algo que sale en las noticias. Te cuento que sí, la Nat Geo y la BBC hicieron todo un reportaje del tema del hueso de jaguar. Pero noticias nacionales yo no creo que le dan mucha claro, cabida. A eso iba. O sea, nos hacemos de la vista gorda o romantizamos el tema de del narcotráfico, pero tráfico ilegal,
que hay de nuestros recursos naturales. Y por supuesto que por donde pasa un kilogramo de coca, pasan los huesos de jaguar, pasan las aletas de tiburón, pero sobre todo, y más importante, ¿tienes los precios? Pasan personas y armas. ¿Sabes cuánto cuestan? Te pongo un ejemplo, digamos, bueno, en relación al tema, por supuesto, el tema de la droga es completamente superior, pero ¿conoces los precios? Pero digamos? bueno, más o menos como para ponerte un número y basándome en este reportaje que salió en El Universo, son $60,000 al mes un campamento ilegal de oro. Es bastante comparado con todo lo demás que se puede mover. Y recordemos que el tema de la minería ilegal no solamente tiene este efecto que tiene, si bien, y es súper importante, el narcotráfico, de agarrar a nuestros jóvenes y meterlo dentro de sus garras, sino que el tráfico ilegal de droga, de minería, de todo lo demás, también genera contaminación en estas poblaciones. Sí. Entonces nosotros no sufrimos los efectos de la producción de cocaína en el país, porque como lo dice Fernando, la cocaína se hace en Colombia, y muchas de las plantaciones y de los... Porque, bueno, para los que no conozcan, el proceso de hacer cocaína contamina enormemente en la selva amazónica. E incluso causa esta pasta sódica, que es increíblemente contaminante, se encuentra pues enterrada en el fondo de donde están estos campamentos para hacer cocaína. Pero en Ecuador tenemos la minería ilegal que te puede mandar en un fin de semana a 1.500 personas al hospital, como pasó en Santa Rosa, donde una relavera ilegal se les suelta y va a parar al río Santa Rosa, donde toma agua esta población, y tienes a 1.500 personas hospitalizadas. Entonces, aparte de llevarse nuestro oro sin pagar impuestos para comprar armas y alimentar estas células delictivas, también tienes el impacto del costo social del daño a la salud de las personas que viven ahí. Entonces, si Fernando va a combatir la corrupción de cuello blanco, ¿cierto? Y va a sacar de la Asamblea y de los juzgados a través de la UAFE y de la ley de dominio de extinción, vamos a eliminar a estos jueces que tienen que explicar cómo tienen casas de 3, 4 millones de dólares en Miami, ¿cierto? No podemos dejar de lado toda la ilegalidad que hay alrededor de nuestros recursos naturales. Y con la experiencia que tengo de haber trabajado en ONGs y de cómo esto se conecta, porque incluso ya lo podemos decir con toda la tranquilidad del mundo, hay ONGs aquí en Ecuador que trabajan con personas ya desde el gobierno de Biden, donde estamos haciendo el mapa de a dónde se va y cómo se mueve el tráfico de especies y el tráfico de aletas y de pesca ilegal en Ecuador, porque esto tiene conexiones con todo lo demás. Andrea, me parece interesante que me toques el tema ambiental, pero algo que me llama también la atención es que yo creo, tal vez estoy equivocado, que la gran mayoría de las vicepresidentas por ahora no se ensucian las manos, hasta cierto punto, en ciertas opiniones. Me parece, tal vez estoy equivocado. Pero tú ya has dejado en claro que uno de los peligros que tiene el Ecuador es volver a caer en una tiranía. Vamos a poner el video en el que Andrea González enfatiza sobre esto y ya te voy a preguntar después del tema. Perfecto. Yo creo que esto se va a dividir en la segunda vuelta en una tendencia por la libertad y una tendencia a favor de la tiranía. Y el único candidato que realmente se ha enfrentado contra la tiranía y que tiene prófugo al líder de todo esto es Fernando Villavicencio. Entonces, si en la segunda vuelta nos vamos a dividir entre el futuro de la patria con libertad y regresar a lo que estábamos, creo que las cosas son claras. Y si puedo ayudar en eso, con la convicción de desarrollo sostenible y trayendo a mi generación de las orejas, porque tenemos que dejar de ver la política como una mala palabra, o el Twitter se incendiará y este país con él, porque no se cambiará nada. Yo crecí en un contexto en el que mis primeros años como una joven adulta fueron en un proceso de tiranía, de no dejar que los medios puedan hablar, de periódicos enjuiciados, juicios de derechos humanos a nivel internacional. E incluso, bueno, tengo todavía el recuerdo súper claro en mi cabeza de en algún momento mis compañeros de colegio protestando en la Universidad Católica y teniendo una represión policial de tal manera que mi propia compañera salía en las imágenes con la cabeza partida, en vivo y en directo. Para mí fue muy chocante, porque recuerdo que mis abuelos me hablaban a mí de un país de tanta paz y de tanta libertad, que incluso durante la dictadura, yo no sé si tú recuerdas que nuestros abuelos le dicen la blandadura, porque era tan suave la dictadura. Blanda. Exactamente. La dicta blanda, gracias. La panadura, poco más, ¿no? Entonces, en realidad era tan suave la dictadura que se había vivido en este país, que no recordábamos nunca un nivel tal de una ley mordaza, de no poder hablar, de los medios perseguidos. Personalmente sentí mucha empatía por todas las mujeres que estaban en la política y todas las reporteras que estaban en la política en esos momentos, incluso que en paz descanse Tania Tinoco, los constantes ataques de una persona con excesivo poder hacia quienes no lo tenían. Entonces, definitivamente, claro, hay generaciones menores que no lo recuerdan, pero para mí fue chocante vivir una tiranía y una mordaza a tal extremo
de sentir que tu vida peligra, por lo que digas, por lo que pienses. Recuerdo el caso del señor que lo metieron preso meses por tener un borrego en el camión. Sí, cosas que sentías impotencia y al mismo tiempo te asustaban. Yo era una chiquita de 22, 23 años con una bebé recién nacida y viví o sentí que el mundo que yo le dejaba a ella iba a ser uno en el que ella no estaba segura y que si ella no opinaba lo que opinaba la persona con mayor poder iba a ser sometida, porque esa era la palabra. También veíamos y sentíamos cómo las garras de esta narcodelincuencia internacional se iban apoderando y tomando cada vez más leyes, más poder, cada vez ellos tenían más derechos y nosotros menos. Es algo que prefiero hablar como que ya pasó y no como que va a volver a pasar. Sí, y eso me parece interesante porque te pregunto, no es que esté en desacuerdo con lo que tú dices, pero realmente el correísmo es el 30% del país. Yo diría que un tercio. Hay algunos que dicen que es 25%, que es 28%. Yo me la juego y pongo un tercio sobre la mesa. ¡Pac! Si es que un tercio del país tiene esta idea de política o tienen, digamos, la nostalgia de creer que un líder que ya no está en nuestro país les dio días mejores que los líderes que ahora están o han estado en el poder en nuestro país, ¿no te parece que es mala política asociar que un tercio del país apoya una tiranía y crees que causa odio alrededor de la política ecuatoriana? Lo que pasa es que creo que ese 25 le pongo yo. 25 le pones tú. Muchos de ellos son jóvenes y no vivieron aquellas épocas y son resultado de un adoctrinamiento de 15 años. Fui profesora 7 años y vi lo que hicieron con el contenido de la educación. A los chicos no se les da economía. Ellos no tienen acceso como tenían antes, no solamente a ética y a morales, que son cosas que estoy de acuerdo que tienen que regresar, sino economía. O sea, ¿tú crees que directamente desde el gobierno había una especie de adoctrinamiento? No lo creo, estoy segura, y está comprobado, está el contenido del pensum de educación y cómo se cambiaron las leyes de educación y el tema de cómo se fueron desplazando profesores ecuatorianos por cubanos en la mayoría de universidades de Manta, de Manabí. Y esto lo sabemos la mayoría de personas que trabajamos en la parte de educación, porque para nosotros era una atada de manos tener un pensum que te obliga el gobierno a cumplir, a diferencia de poder ver Ecuador es una manta llena de colores. Yo no puedo tratar la desnutrición infantil como se debe tratar en Chimborazo, a como la voy a poder tratar en Santa Elena, ¿cierto? Correcto. Este adoctrinamiento de generalizar, porque una cosa es subir el nivel de educación. Y ojo, se hicieron cosas muy buenas durante esos 10 años, porque había mucho dinero, un barril de petróleo a $150, imagínense, está en $59 en este momento el barril de petróleo, ¿no? No digo que no, pero ese adoctrinamiento creo que es responsable de que ese 25 o 30% no anhele un regresar a esos tiempos, sino que crea ciegamente que el socialismo del siglo XXI es la manera de sacar adelante un país. ¿Cuál es? Yo creo en este momento que, si es que no estoy equivocado, yo creo que Luisa González se va a ir a segunda vuelta. Unos dicen que ni siquiera está en juego. Yo no lo creo, yo no lo creo. Yo creería que sí. Sí, va a ir a segunda vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Sí, Luisa González va a segunda vuelta y va a ir con, yo no creo que llegue a 40. Estoy segurísimo que no. Tampoco, exactamente. Entonces, en segunda vuelta vamos a tener que se va a enfrentar tu binomio al de Luisa, o el de Sonel Holzner, o el de Yacu Pérez. Exacto. Yo creo que Jan Topic ya se quedó un poco relegado. También creo lo mismo. Te pregunto, ¿cómo te diferencias tú, o cómo se diferencia su binomio del de Sonel Holzner y el de Yacu Pérez? Bueno, con Yacu muchas personas como me ven como ambientalista y a veces se confunden. ¿Votaste por Yacu en las últimas elecciones? Yo creo que sí. No, yo voté por Lazo. ¿Tú votaste por Lazo? Claro, yo voté por Lazo. Ya. Y que me ¿No te arrepiento, arrepientes? no, era lo que tocaba. Era lo que tocaba. Lo he dicho públicamente, lamentablemente. Pero ¿por qué el voto en Ecuador es me toca votar? ¿Por qué no se puede votar? Digamos, si es que Bolívar Armijos va a quedar con 1%, ¿por qué no puedo votar por él? Claro. Porque es lo que toca. Bueno, yo creo que pasamos ese chuchaqui electoral en Guayaquil, ¿no crees tú? Sí, correcto. Es verdad. Y vamos a dejar ese tema ahí. Sí. Pero sí, definitivamente el voto por convicción no funciona aquí. Ya lo tratamos de hacer, creo, y nos fue bastante mal. Es necesario que la mayoría se agrupe por una tendencia más que por un candidato. Claro. No nos queda otra, ¿ya? ¿En qué se diferencia Fernando de Otto y de Yacu? Bueno, de Yacu creo que Yacu es una persona que propone muchas cosas de manera empírica, pero cuando las tiene que aterrizar empírica, le falta muy bien, sí, mucho. correcto.
es algo en lo que pecan mucho los activistas ambientales. Yo con esto no quiero descalificar, pero una cosa es una ingeniera en medio ambiente y un activista ambiental. Una cosa es un activista en derechos y un abogado, o un activista animal y un veterinario, ¿cierto? Entonces, ¿qué es Greta? Greta es una activista. Es una activista. Claro, es una activista que tal vez con su conocimiento ¿Es más técnica práctico, como tú o es más lírica como Yaku? Yo creo que ella usa bastantes fuentes científicas, lo cual la diferencia de Yaku. Creo que Yaku, si bien tiene una propuesta muy linda, en la práctica es muy costosa y no aterriza las necesidades que tiene Ecuador como tal. Entonces, sacando de eso, que Yaku creo que se diferencia entre Otto y Fernando, creo que la diferencia entre Otto y Fernando es que Fernando es el único de los candidatos en general que conoce los tentáculos de la corrupción de manera vívida, que no solamente lo ha peleado de frente, sino que ha escapado de la persecución de la misma, ¿ok? Y por otro lado, es el único de los candidatos que ha sido asambleísta. Entonces, a quien sea que le toque pasar a ser presidente, va a tener una asamblea en contra, sí o sí. Yo estoy segura que tal vez no los mismos, pero vamos a tener que ver el arca de Noé que nos toca ahora, pues no, en esta elección. Sí, yo sí creo que ese 25% correísta no va a volver a votar por los mismos asambleístas, porque la mala aceptación que ha tenido la asamblea llega a más del 90 y pico %. Claro. Pero es el único de los dos, entre Otto y Fernando, quien conoce cómo manejar a los asambleístas y quien también tiene experiencia en poder buscar esas colas de paja enormes que tienen, para que en lugar de dedicarse a hacer de un gobierno que no pueda manejar la situación, dedicarse a tener que limpiar todos los desastres que llevan atrás. ¿Tú eres de derecha o de izquierda? Yo no me clasifico ni de derecha ni de es izquierda. que no me ¿Pero gusta. por qué? Me han dado Te esa voy a respuesta a todos los candidatos. Te la voy a contestar de otra manera. Evidente, a ver, sí, vamos. Sí, lo que pasa es que, a ver, si tú le dices a alguien de nuestra generación, a menos de que estemos con un vino conversando, si eres de izquierda o de derecha, se te van a matar de risa. Como digo yo, te suben el vidrio del carro. Claro. Ya. Yo me clasifico de esta manera. En el plano económico, estamos en un país en vías de desarrollo. Yo no puedo ser 100% liberal, ¿cierto? Pero correcto. Yo soy una firme creyente en el poder del mercado. ¿Por qué? Porque gracias al poder del mercado yo pude cambiar los sorbetes de plástico, por ejemplo, por los de metal y los biodegradables y de aguacate. ¿Qué te enseña esto? Esto te enseña que en un país donde las personas no tienen la libertad de poder consumir lo que ellos quieran, no hay una competencia sana y las cosas no mejoran. Entonces, economía, libre mercado, sí, pero somos un país en vías de desarrollo. Entonces, el Estado sí tiene que velar por los más pequeños, por los menos preparados, y de alguna manera no subsidiar para siempre, sino subsidiar el cambio. Entre paréntesis, por ejemplo, la propuesta de este gobierno es subvencionar el cambio a energías limpias de toda la matriz productiva. Es decir, yo cojo fondos no reembolsables europeos, les subsidio el panel solar a la camaronera, a la industria del cáñamo, a la bananera, a la procesadora de atún, en lugar de subsidiarte el diésel. Esto es un subsidio temporal y de aquí en adelante tú te vuelves independiente y no necesitas de mí. ¿Por qué? Porque estos gobiernos populistas lo que quieren es que tú dependas de ellos para que tu voto sea parte de tu proceso. Eso es la parte económica. En la parte social, soy 100% liberal y creo firmemente en los derechos, en el respeto absoluto de todas las creencias y que cada quien pueda hacer lo que le dé la gana mientras no moleste al otro. Y esto incluye bajarse la tabla de consumo y crear un registro de consumidores y tratarlos como consumidores a los que se les dé su porción de droga en el proceso del cambio. Así de liberal en la parte social. Te hago una pregunta, ¿tú te pondrías un pañuelo verde sin ningún problema? Nunca me he puesto un pañuelo verde, no considero que estoy preparada para hablar de ese tema porque mi lucha ha sido por el tema socioambiental y creo que cada loco con su tema. Me parece muy bien. El activismo es un tipo de vida, ¿no? No te voy a lanzar ese trago amargo, pero en temas de aborto, ¿estás clara? Los derechos no se debaten. No se debaten. Los derechos no se debaten. Ya me imagino que estás a favor del aborto, entonces. Estoy a favor de que las personas tengan su decisión y creo que el Ecuador viene con unas leyes muy atrasadas, muy antiguas y por supuesto los derechos no se debaten. Me remito a lo que dice la ONU. En estas cosas polémicas creo que es mejor la ciencia, ¿no? Debemos reconocer la diversidad de religiones que tenemos en el país, pero esto no puede ser una ley religión en pleno 2023. Hay que basarse en lo que dice la ONU. Los datos de niñas de menos de 15 años que dan a luz en Ecuador son escalofriantes. Esto sumado con la desnutrición infantil y la violencia de género, creo que es un plan que va mucho más acorde al de la ONU que al que opinen los líderes del momento del país. ¿Fernando es más curuchupa que tú en ese sentido? No, porque también es Free Willy. Viene de una izquierda suave, entonces reconozco que normalmente la izquierda es la de los derechos, por eso cuando me preguntan si soy izquierda o derecha, no me queda otra que contestar lo que te digo, no, plano económico y plano social, porque hablemos realidades, en el mundo ningún país se clasifica, ni siquiera China puede decir que es comunista, porque en realidad es un capitalismo salvaje, lo que vemos desde China acá, entonces la realidad utópica no es que somos izquierdas o derechas, todo
todos somos una mezcla de eso, y mientras tengas claro qué quieres hacer con la economía del país y qué quieres hacer con la parte social, creo que es más válida esa respuesta que ponerme a cantar Sabina Serrat, que me costó una caricatura de por medio de esa respuesta. Andrea, para finalizar y agradecerte, te pregunto, ustedes estarían en Carondelet, me parece que 1 año y 6 meses, puede ser. 1 año 3, 15 meses. 1 año 3 meses. Casi una relación. hablando, Un noviazgo. Hablando de eso, te pregunto, tú tienes 2 hijos. Tengo 2 hijos. No estás casada. No, estoy separada. Estás separada. Sí. Pero tus 2 hijos son de tu ex. De mi ex esposo. De tu ex esposo. Y me llevo súper bien con el papá de los niños, todo paz y amor. ¿Te apoya Claro que sí. en tus principios? Así es. ¿Tú crees que él va a votar por ti y por Fernanda? Sí. Sí. Sí, más ¿Te le lo ha vale. dicho? No, mentira, sí va a votar, sí. Sí, para mí es increíble porque esta es mi tercera campaña, como tú lo dices, pero claro, la primera cómo? campaña no tenía ni quien me ponga un carro para la caravana, Ya, ¿no? y si llegas a Carondelet, ¿cuántos años tienen tus hijos? 12 y 5. 12 y 5. Si llegas a Carondelet, ¿cómo vas a hacer? Con ¿Se estilo. puede, pero te pregunto, ¿se puede ser madre y vicepresidenta? Claro que sí, se puede ser madre, vicepresidenta, madre- activista, Sí. feliz, triste. En realidad es raro encontrar a alguien de mi generación que tenga hijos. Ya. Normalmente ya del 80% de la gente que anda conmigo ha decidido tener una pareja, pero no hijos. Son costosos, es un mundo difícil que poco o nada promete, los entiendo. Pero la gente entiende mucho eso y siento muchísimo apoyo del tema. Ellos son los más felices con Sí. el tema, sobre todo la mayor. Y sí, siempre igual es un reto el cambio, irse a vivir a Quito, cambiarlos a la mitad del año. Todo eso son cosas que para las que ya estamos preparadas y siempre ha estado ahí esa posibilidad, dada que es la tercera campaña. Pero para mí es increíble sentir el acompañamiento de la gente que nunca se había metido antes en política. Porque yo vengo de un sector apolítico, según ellos, entre comillas, cuando en realidad lo que son es apartidistas, porque todos somos políticos. Y las ONGs, la gente de mi generación, mis alumnos, son 700 almas que pasaron por mis manos en 7 años de profesora. Sí, sí, sí. Los veo decir, es la primera vez que quiero ir a votar por alguien. Y es más, ¿sabes qué? Toma $100 para la camiseta. O sea, es increíble que como esas campañas fueron anticipadas, los grandes grupos de interés no lograron conseguir sus fondos para organizarse. Esto fue como medio orgánico, medio en el proceso, en el camino. Y nunca he visto a la sociedad civil que me rodea a mí, que es totalmente ajena a la política, tan metida como esta vez. Y para mí es hermoso. Andrea, en 1 año y 3 meses, si llegan a Carondelet, ¿tú a qué te vas a dedicar? Yo le dije ¿Y a qué, Fernando, ¿Y qué se puede hacer en 1 año y 3 meses? yo le dije a Fernando que, bueno, en primer lugar la Constitución te dice que el vicepresidente tiene 2 funciones, aquellas que le delegue el presidente y la de reemplazarlo de manera permanente o temporal. Somos uno de los pocos países del mundo que tiene este principio de casi parece celos del presidente, de que el vicepresidente brille mucho, y no dudo que haya sido bajo esa luz o esa lupa, ¿no? En mi caso, yo le dije a Fernando que quería 3 ejes transversales, que como tú dices, suenan, ahí esta man está pensando en pajaritos y árboles y aquí nos estamos matando, ¿no? Exacto. Pero cuando yo te hablo de desarrollo económico, economía verde y cambio climático, incluye más bien ciertos sistemas de denuncia, porque ¿qué hago yo como ONG? Si tú mañana eres testigo de la pesca ilegal y tú llamas al 911 y queda anotado tu registro y todo, de alguna manera ellos encuentran la manera de asusarte, de no encontrar el lugar. Las denuncias tienen que ser anónimas, pero también tienen que ser públicas. ¿Qué hacen las ONGs? Cogen las denuncias y las publican a través de sus redes. Entonces denunció la ONG Pepito de los Palotes y ya no expones a la persona que denuncia. Nosotros nos hace falta muchísimo que la gente le pierda el miedo a la denuncia, porque tienen pánico de denunciar y están en su correcto derecho. Por ejemplo, yo, y no me voy a esconder, si es que algo pasa, Claro, yo corro, me voy, no es mi problema. No sé nada, ¿cierto? Entonces, ¿te acuerdas? En pandemia tuvimos una aplicación que se llamaba SoSafe, Ajá. en la cual tú podías denunciar cuando habían reuniones ilícitas, maltrato animal, violencia doméstica. Pero lo de las reuniones ilícitas es una maldad. No, eso no tiene Es una perdón de maldad. Dios. No, es una maldad. Pero este tipo de denuncia a través de GPS en tiempo real no solamente se usaron en Guayaquil, sino que también lo usamos, por ejemplo, en Global Fishing Watch para ver la pesca ilegal china, también en Global Forest Watch. Como ONG, yo he manejado un montón de herramientas que en tiempo real le dan un poder no solamente a las personas comunes, sino sobre todo a nuestros jóvenes, con los que estamos totalmente desconectados. Sí. Este tema del desarrollo sostenible incluye el cuidado de nuestros recursos naturales, y ahí es donde entro a darle con todo a la minería ilegal, a la tala ilegal, al tráfico de especies. Sí. Y si me preguntas a mí qué hay que hacer con la minería ilegal, a mí me gusta mucho lo que hizo Perú. Y no es que sea violenta, sino que el mensaje es clarísimo. Sí. Ni una sola persona murió en el bombardeo de las maquinarias ilegales, pero el mensaje es brutal.
Sí. Te encuentro haciendo minería ilegal y te bombardeo. ¿Y tienes plan por si se explota el Yasuní o no se lo hace? Por supuesto, yo ahorita no puedo, mi voto es el uno más de los 18 millones de votos que van Pero a haber, tú ¿no? votarías que no se explote el Yasuní. Por supuesto, yo voy a ¿Y votar Perú no porque se lo se lleva? permite. ¿Perú no se lo lleva? Están ¿O eso de es en ma- cambio? Es que es de tan mala calidad que Perú, ¿para qué se va a meter en eso? O sea, Ya. cito en esto a vistazo, ¿no? El petróleo que se encontró en el bloque 43 específicamente, porque parece que los otros dos está un poco de mejor calidad, pero en el 43, que es el de la consulta popular, tiene menos de 10 grados. Sí. Entonces, si el WTI, que es el Western Texas Intermediate, Ya. ya es, tienes dos precios, ¿no? El premium y el WTI. Y Ecuador está abajo del WTI. Y ese que está ahí está abajo de ese ahí. Entonces, el tema del Yasuní es, si gana el no y continuamos explotando el Yasuní, es necesario ver qué tan rentable, simplemente números, es extraer un barril de esa calidad de petróleo del Yasuní con todos los costos ambientales que implica y cuánto nos va a quedar de rédito. Si gana el sí y se mantiene el petróleo bajo tierra, con Fernando tenemos las dos opciones. La primera, que es mucho más rápida, y es el control del robo de gas y petróleo que se tiene. O sea, estamos hablando del mismo sector estratégico, gas y petróleo, de donde se sacarían los fondos que no se tendrían del Yasuní. Y la mía, por mi lado, es la del canje. Que si Galápagos consiguió el canje sin tener tribus no contactadas, estoy segura que para Yasuní va a resultar mucho más provechoso. Claro. ¿Por qué no funcionó el Yasuní TT? Porque en primer lugar siempre fue un chivo expiatorio. Nunca hubo realmente la intención de conservar el Yasuní. Lo que querían hacer era justificar la explotación. Sí. Y 6.000 millones de dólares en el tiempo que lo estaban pidiendo, por Dios, eso es un secuestro. O sea, para eso agarro un taromenano y le pongo un cuchillo y les digo, me dan 6.000 millones de dólares Europa o Sí. invado el Yasuní. Entonces, hay opciones, yo voy a votar por el sí, obviamente sería incongruente de mi parte que votara que no. Pero mucha gente cree que de ley va a ganar el sí y yo tengo mis dudas. Sí. Andrea, te agradezco por la entrevista, Ricardo, por haber estado con gustazo. nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. Yo me quedo impresionado porque Andrea yo creo que ha hecho sus deberes. Muchos candidatos o vicecandidatos a la presidencia de la República, yo creo que son, digamos, insisto, bastante abstractos, para no decir una palabra un poco más agresiva. Pero yo creo que Andrea González, a pesar de que no todos somos pitonizos o filósofos y sabiondos en todos los temas que se deben saber sobre la política, yo creo que en el tema que ella conoce se la sabe al dedillo, de pies a cabeza. Te deseo mucha suerte, Andrea. Les Gracias, agradezco Ricardo. a todos por estar con nosotros aquí en Análisis en Radio Fuego 106.5 FM y también en nuestro canal YouTube Mariela TV. Si no vieron la entrevista completa, pueden darle para atrás para ver nuestra entrevista en nuestro canal YouTube. Gracias, que tengan un buen inicio de semana. Chao, chao.